Hoy hemos visto a un grupo de chilenos por tierras aragonesas. Algunos en realidad son aragoneses que en su día emigraron, otros son descendientes de aquellos. Unos y otros se reencuentran estos días o descubren por primera vez el patrimonio cultural y natural de sus orígenes. La primera parada ha sido San Juan de la Peña. Usted me imagino que sí, aragonés, que emigró. Soy de Huesca, de Ayerbe, sí. Bueno, pero el acento ya marca que el no... El acento ya se perdió después de 67 años en Chile, calcula. 67, oye, y volver precisamente a la cuna de Aragón, volver a los orígenes, ¿qué sensación se tiene? Es maravilloso, es impresionante, los chicos están entusiasmados, están sorprendidos. Bueno, los nietos de aragoneses, ¿cómo sentir de volver a los orígenes, a las raíces, descubrir Aragón? ¿Os ha impresionado? ¿Qué es lo que os ha llamado la atención, el ratito que lleváis? Es emocionante, es bonito como descubrir como todo lo que es como la región donde nacieron mi abuelo, mi bisabuela, y como uno siente, no sé, una sensación como de arraigo súper fuerte. Vamos a ver aquí a alguien joven. No te nos escapes. ¿Chilena ya o aragonesa? ¿Cómo te sientes? Más chilena, porque vives ahí. Nací en Chile, pero mi abuelo era aragonés. ¿De dónde? De Olva era él. Así que tengo una relación con Aragón desde muy chica. Él nos hablaba mucho de su pueblo. Aparte, el cariño de él es algo que se lleva en la sangre. Bueno, veo que está siguiendo muy bien las explicaciones que le está pareciendo la visita al monasterio de San Juan de la Peña, esto que es la cuna de Aragón. Para mí, la verdad es que estoy impresionado. Nosotros somos de Chile, yo soy nieto de aragonesa y a nosotros como familia nos han transmitido desde chicos el significado de nuestra madre patria. Pero vivirlo, la emoción es tremendo. Nos encontramos ahora con el presidente de la Casa de Aragón en Chile, que además me han chivado que es usted caballero de la Orden de aquí de San Juan de la Peña. Efectivamente. O sea, que lo había visitado ya. Sí, hace 2 años atrás tengo el honor de pertenecer a la Hermandad de San Juan de la Peña. Y los chilenos que han venido tenéis mucha relación todavía con Aragón, aunque se hayan nietos o todavía se sigue manteniendo esas raíces, ¿no? Firmemente. ¿Y cómo suena la jota con acento chileno? Pues suena bien. Ahora nos encontramos con uno de los últimos emigrantes aragoneses que partieron para Chile. ¿No, José? 1956. Más de 50 años. Más de 50 años. ¿Y todavía nos acordamos de estas cosas de la tierra, hasta de la jota? Mira, te voy a contar. Lo que pasa que uno nunca deja de ser aragonés, especialmente allá. Yo me llevé a mi padre hace 6 o 7 años atrás y me decía que nunca había escuchado más jotas que en Chile. Pues mira, no sé si vamos a oír cantar una jota, si os vais a traer, pero vamos a intentar un baile, porque tenemos una chilena, auténtica chilena, pero que ha aprendido a bailar jotas. ¿Te puedes atrever a hacernos una demostración de cómo en Chile se ha aprendido a bailar jotas aragonesas? Sí, ni un problema, solo que no tengo las castañuelas, que es más llamativo, pero yo. Nos las imaginamos las castañuelas y le dejamos bailando una jota. Bueno.